mundo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Queremos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador, mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la clase maestra, los primeros 90 días de un CTO del programa en Chief Technology Officer. Mi nombre es Elmilady Salazar y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta clase maestra nos acompaña Eliana Barrantes, quien es Director of Strategic Value and Customy de NTT Data. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier tipo de consulta durante la sesión, por favor déjenlo en la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responderle. Asimismo, al finalizar la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de esta clase, a la cual podrán ingresar haciendo clic en el link que les compartiré al final. Agradecemos muchísimo que puedan responderla. Y ahora sí, Eliana, muy buenas noches. Te cedo la palabra para que iniciemos la clase maestra. Gracias, Milady. Primero agradecerles por la convocatoria. Realmente para mí es un placer estar en UTEC, que es nuestra casa. Siempre nos sentimos muy cómodos cada vez que hacemos colaboraciones con objetivo de transmitir conocimiento. Ya esta es nuestra segunda edición, ¿no? Es una edición donde además la primera edición nos trajo consigo muy buenas sorpresas, muy buenos proyectos, digamos, jurados, retos que se fueron descubriendo a lo largo de esos meses, ¿no? De inmersión, a lo largo de los módulos. Y bueno, para mí es un placer hoy acompañarlos. Realmente para mí es un honor. Les agradezco y si me permiten, voy a presentarles un contenido que con mucho cariño preparamos, ¿no? Este es un extracto, un poquito de temas que ustedes van a ver, digamos, a lo largo de, como comentamos, van a haber tres módulos, ¿no? Este módulo tiene que ver mucho con ayudarlos a posicionarse, ¿no? En un entorno tan desafiante, ¿no? Y con conocimiento de las industrias que manejamos, transmitirles algunos tips, algunas recomendaciones, algunos frameworks, algunos modelos de referencia, sobre todo para que sean esos lentes que administra la plataforma tecnológica que el consejo necesita, ¿no? Que el CEO necesita, ¿no? Entonces, la idea nuestra es principalmente transmitirles estos conocimientos que esperamos que les sean bastante útiles. Es una clase, además, lo que vamos a ver a lo largo de las sesiones, si es que finalmente ustedes deciden participar, son clases muy participativas en las cuales hay discusiones. Creo que la mitad del aprovechamiento de las sesiones es precisamente todo lo que comparten las diferentes personas, ¿no? Desde el rol que tienen. Algunos ya son CTOs establecidos, ¿no? Entonces buscan este espacio un poco como un foro de aprendizaje y también de transmitir ciertos conocimientos. Hay algunos CTOs que son nuevos, noveles, hay algunas personas que se están preparando para dar el salto también, ¿no? Entonces, hay diferentes estadios y en particular la sesión de ahora es un poco la recapitulación de lo que nosotros hemos visto, de cómo se va posicionando en esos 3 meses, ya que son claves para que gane notoriedad, para que comience a generar algunas victorias tempranas, para que comience a servir así como lo vamos a ver ahora, ¿no? O sea, así como el responsable de finanzas, el CFO es responsable de gestionar, digamos, la salud financiera que tiene la organización y prepararla para... eh,
el SEO es muy responsable de ese qué, que busques eso what. Nosotros, los CTOs, los que somos responsables a través del cómo habilitar la estrategia a la que las compañías quieren llegar, ¿no? Entonces, en el espacio de hoy vamos a ir dando algunos tips. Nuevamente, sí les pido que primero me comenten si todo se escucha bien, si tienen alguna restricción o alguien de repente tiene alguna consulta, por favor, no dude en levantar la mano, que con gusto, digamos, en este espacio la idea es poderlas absolver. Dicho eso, bueno, como decíamos, este es el programa. Siempre las clases lo abrimos diciendo que este es un espacio de confianza, mucho de colaboración. Les vamos a dar materiales, ¿no? Normalmente nuestra mecánica de trabajo es cada sesión, digamos, es parte de una cadena de conocimiento y cada pastilla de conocimiento de la sesión tiene contenido, ya que hemos trabajado con casos que vamos seleccionando conforme a cada mensaje que queremos transmitir a lo largo de la estrategia. También van a haber algunas, aprovechando, digamos, este entorno virtual, van a haber sesiones dinámicas, discusiones, ¿ya? Vamos a hacer también una promoción de algunas ideas, puntos de vista. Me gustó mucho en el programa anterior el equipo, el grupo, era un equipo que era muy participativo, ¿no? Y precisamente eso creo que es lo que enriquecía aún más la discusión, ¿no? Se generaron además buenas relaciones entre los participantes, ¿no? Entonces, esto importante. Sí les pido su máxima atención, ¿no? Celulares apagados, participación cruzada, me encanta verlos también, me encanta ver las cámaras. Yo tengo una pantalla acá al lado donde voy viendo un poco cómo las personas van interactuando, su grado de interacción, y además, por favor, como este es un espacio de confianza, pues no teman preguntar. Lo que hacemos en la sesión tiene como cada sesión tiene tres, em, tres dimensiones, ¿no? Una sesión de aprendizaje, donde vamos a poner conceptos, frameworks, modelos de referencia, digamos, algunas buenas prácticas, casos, ¿no? Van a haber dinámicas y casos también, casos que se los vamos a enviar previo a las sesiones. Esos casos es muy rico, digamos, cuando pueden leerlos, incluso en los grupos de estudio pueden discutirlos previamente, porque creo que la riqueza precisamente está en traer esas reflexiones ya para profundizar aún más en ciertos aspectos de los casos. Y también van a haber algunas encuestas, quizzes, un poco para sondear algún objetivo que tenemos de las sesiones, ¿no? Entonces, sin más, los 90 días de un CTO. No es tarea fácil, ya enfrentarse cambian mucho dependiendo primero del tamaño de empresa, dependiendo del contexto, ya y los antecedentes, dependiendo también del consejo y el CEO que tenemos arriba. Ya hay CEOs que son bastante colaborativos, dependiendo de la ubicación organizativa donde se está ubicando el CTO. Cuando vemos CTOs que están ubicados en ciertos lugares, nos puede dar una idea, una noción, digamos, del nivel del control que puede tener. He visto CTOs, por ejemplo, debajo de áreas operacionales, he visto CTOs debajo de áreas financieras de nota control, áreas operacionales de nota ejecución. He visto CTOs bajo CEOs, que esa es, digamos, la posición y notoriedad que más nos gusta, ¿no? Porque es una influencia directa a, ¿no? Sin restricción y sin, digamos, un paraguas previo, ¿no? Pero finalmente, ya, claro, son finalmente hipótesis, ¿no? Entonces, finalmente lo que nos gusta es entender el rol que este CTO va a tener, ¿no? Y que sea el advisor principal, que digamos nuestro máximo exponente, imaginemos que le reporta al CEO, va a tener para poder ejecutar su estrategia, ¿no? Entonces, somos manos a la tecnología, ¿no? Entonces nos toca desarrollar alianzas, nos toca generar fuerza de trabajo, nos toca desarrollar capacidades, nos toca promover adopción tecnológica, entonces tenemos que tejer puentes. O sea, el CTO no está aislado, está hiperintegrado con cada una de las capacidades y las funciones del negocio, ¿no? Value Management, queremos generar valor, ¿no? Edward Bono, digamos, ha escrito muchos libros, de hecho,
No sé si ustedes han escuchado hablar de los sombreros de bono, ¿no? Que a veces cuando nos organizamos para resolver ciertos desafíos, utilizamos un poco esa mecánica de los sombreros de bono, el rojo, el blanco, el azul, ¿no? Pero finalmente lo que nosotros tenemos que hacer es ser promotores de la generación de valor. Nosotros tenemos que demostrar valor a través de cada una de las inversiones. Normalmente, digamos, las áreas de tecnología consumen muchísimas inversiones, ¿no? He visto empresas, por ejemplo, que el 10% de sus rendimientos los invierten en tecnología, lo cual es increíble. Hay empresas que invierten menos, hay empresas que invierten más, ¿no? Que o sea, adoptan rápidamente nuevas tecnologías, pero el tema no es estar, digamos, sobre la ola, ¿no? O sea, sobre la ola tecnológicamente hablando. El tema es, finalmente, cómo yo a través de este habilitador tecnológico del que soy responsable, ¿no es cierto?, puedo asegurarme de generar valor, ¿no? Entonces, es importante, eso es un approach estructural que tenemos que considerar, además en escenarios que están cambiando mucho, ¿no? O sea, hay escenarios donde vemos que toda la transformación se está dando de forma muy incremental, ¿no? Donde estamos principalmente basados en asegurar la continuidad del negocio, ¿no? Y por ahí generar algunas mejoras incrementales, ¿no? Es más inside out, cuando hablamos de inside out es porque nace de la organización a partir de nuestras restricciones hacia afuera. La ideal es que sea, digamos, todos esos cambios vengan outside in, ¿no? Vengan desde lo que el cliente está necesitando, ¿no? Y normalmente el incremental tiene restricciones, ¿no? Entonces, normalmente hay una búsqueda de cómo yo estoy capturando valor. Horizonte 2 ya comenzamos a escalar en capacidades digitales. Lo rico de acá es que ya estamos hablando, por ejemplo, ahí se presentan, esos CTOs están retados, ¿no? Porque tienen que hablar del, oye, First Digital Interaction, Second Digital Interaction en un mundo digital, ¿no? Donde cada vez más, de repente, las branches, en el caso de los bancos, toman, digamos, otra connotación. Por otro lado, los canales digitales son los que están preponderando. Y la vez pasada estábamos en una discusión, en una discusión con un equipo donde decíamos First Digital Contact y decíamos no, o sea, yo creo en ciertos contextos, en ciertas industrias deberíamos de hablar de Mobile First Contact, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque podemos probar, digamos, que el mundo está dirigido hacia ahí, ¿no? O sea, eso trae mucha eficiencia, pero hay que hacer un camino de adopción digital y adopción, y el CTO, digamos, tiene que encontrar las contrapartes que lo ayuden a generar ese efecto, ¿no? Y un horizonte más transformador, sin duda, ¿no? Un horizonte más transformador, ¿no es cierto? Que también él lo que está incluso replanteando es replanteando el modelo de negocio, ¿no? He visto casos incluso de CTOs que no solamente se paran frente a un CEO, se paran frente a un consejo, ¿ya? Porque tenemos una ventaja en Perú, ¿ya? Que hay que aprovechar ahí, que es que en los consejos que tenemos acá hay dos carencias importantes. Uno es gente que piense en gente y gente que tenga capacidades tecnológicas y digitales. Ya hemos visto consejos que tienen principalmente una composición, y no estoy hablando de género, sino una composición mucho de legal, mucho financiera, digamos, son más, ¿no? Pero hay una carencia digital, entonces un buen CTO se convierte en un advisor que incluso puede recomendar e influir más allá de su CEO en su consejo, ¿no? Y ayudarlo finalmente a operativizar esa estrategia, ¿no? Entonces, pues riquísimo, porque cuando ya estamos hablando de un CTO que se mueve en esas ligas, digamos, estamos hablando de un CTO con mucha influencia, poder positivo, claro que sí, digamos, para ejercer decisiones importantes en torno al landscape tecnológico bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, ahí de repente, si tienen preguntas, no duden en consultarlas por aquí, ya pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas y ahí vamos, como comenta Milady, vamos absolviéndoles, ¿no? Em, y ahí, Milady, please, si notas algún punto, me interesa mucho, digamos, ir generando ese intercambio para ir absolviendo por ahí algunas dudas. Sí, está bien, no te Eh, preocupes, Eliana. muchas gracias. Temas comunes con lo que nos enfrentamos para transformar,
ya visión no clara del éxito, ¿no? El tema del valor de negocio esperado, el tema de que falta cambiar, digamos, la organización, a veces falta evolucionarla. Cuando hablamos de organización, ya hay varios elementos ahí a tomar en cuenta, ¿no? No solamente es un tema de estructura, es un tema de cultura, es un tema de mindset, ¿no? El tema de decisiones tecnológicas que no están basadas en prioridades sólidas, esto es fundamental, ¿ya? Y eso es uno de los obstáculos donde sí el CTO tenemos que hacernos responsables. O sea, yo tengo que asegurar que las decisiones en torno al landscape tecnológico sean unas decisiones las más apropiadas. Y para eso, importante siempre, hay mucho literacy, hay mucha lectura, hay que buscar pares. Acá, en el Perú, ¿quién pasó por esto? Referencias, ¿no es cierto? De primera mano. No solamente se cesen del ente de los consultores que se los pueden recomendar. Vayan, digamos, a ver quién tuvo éxito y quién fracasó también y les expliquen los motivos. Los peruanos a veces tenemos un poco la costumbre de no contar nuestros fracasos, ¿no? Hay otras culturas que son más abiertas en torno a esto. Los peruanos contamos nuestros éxitos, pero muchas veces no contamos nuestros fracasos. Pero es importante que busquemos, digamos, gente que nos pueda hacer buenas recomendaciones al tomar decisiones, ¿no? Falta de medición de progresos, aquí tenemos que ser súper claros. Vamos a ver en un capítulo, por ejemplo, hay herramientas que hoy ayudan muchísimo. Una de ellas es Saptio, que nos miden el Bill of IT. O sea, podemos llegar a un punto de identificar cada dólar que invierte alguna unidad de negocio, sea comercial, sea canales digitales, sea una unidad de supply chain management, la que sea, cada dólar invertido, cómo le está retornando en ese bill of IT, en esa factura de tecnología, ¿no? Y hay herramientas que ya lo miden, lo calculan y además las tenemos ya desplegadas en varias organizaciones en Perú, ¿no? No vamos a ver una, vamos a ver varias porque queremos que ustedes tengan un enfoque súper agnóstico, ¿no? Y puedan decir, oye, de repente el día de mañana que se están ya estableciendo en una organización, digan, me interesa, digamos, habilitar una solución de este tipo y para lo cual tener, digamos, algunos puntos de referencia, pues los pongo en la mesa un poco para generar discusión, ¿no? Y finalmente, incapacidad para ejecutar. O sea, justamente nos falta capacidad para ejecutar. A veces nos detenemos mucho, digamos, en las restricciones y de repente perdemos el enfoque poco pragmático también, ¿no? De poder, digamos, se valora mucho la capacidad ejecutiva. O sea, un CTO debe tener una cabeza con 4 dimensiones, ¿no? Una cabeza que piense en estrategia, en machar la estrategia con un landscape tecnológico y con un roadmap, digamos, que vaya desplegando cambios importantes. Una cabeza, otra parte de la cabeza, o sea, yo creo que los entes que habitan en la cabeza del CTO, una cabeza de ejecución, mucho de capacidad de ejecución, mucha atracción, y para eso tiene que tener gente, digamos, abajo, gente de confianza, gente que le permita, digamos, desarrollarlo. Otra cabeza tiene que tener influencia. Normalmente los CTOs venimos pues de un landscape más técnico, ¿no? O sea, venimos de ser programadores o hemos estado en los equipos de soporte, viendo temas de infraestructura, ¿no? Y a veces, digamos, nuestro lenguaje resulta ser un lenguaje bastante técnico. Entonces, para generar influencia y sobre todo escalar a los niveles en que un CTO quiere posicionarse y generar más notoriedad, tiene que tener un lenguaje que capture, digamos, una atención, hablarlo en simple, ¿no? Y finalmente, tiene que ser una persona que piense en gente, ¿no? O sea, la capacidad de desarrollar, digamos, funciones clave y habilitarlas, las vamos a ver, digamos, como parte, quienes ya han visto temas de arquitectura o arquitecturas modelos de arquitectura empresarial saben que no solamente son las torres de IT las más importantes, no dígase IT, dígase COVID o cualquiera de ellas. COVID, bueno, también hay una capa que es temas de gobierno, temas de portfolio management, temas relacionados a em, tema de gestión de gente, ¿no? Entonces, vamos a ver también en una de las sesiones cómo se compone, digamos, esas responsabilidades esenciales que un CTO tiene que tener en cabeza y no descuidar, ¿no? Entonces, tenemos que, digamos, pensar siempre en capturar valor de negocio, tenemos que pensar siempre en tener clara cuál va a ser la estrategia
tener clara la estructura, tanto al interno de mi estructura, digamos, de tecnología, como tener clara también las decisiones que voy a ir tomando, ¿no? Estar muy bien informado. Em, si queremos transformarnos, ya importante que pensemos, hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta, hay que pensar en el diseño, hay que pensar en la experiencia, ¿no? No solamente hay que pensar en habilitar tipo soluciones, sino hay que pensar también en experiencia, hay que pensar en gestionar valor, hay que pensar en también gestionar cambio, ¿no? Entonces, a veces nos topamos con CTOs que dicen, no, bueno, eso es tema de recursos humanos, o sea, yo ya habilité la solución, ya cumplí, ¿no? Importante que generemos esos puentes ya para buscar tener soluciones, si bien es cierto, no, la solución no va a depender de nosotros como CTOs, pero no escatimemos, digamos, en generar los conectores organizacionales que necesitemos para garantizar un buen despliegue, ¿no? Para garantizar una buena capacidad de despliegue. Esto simplemente es un landscape, ¿no? Hay temas que van a venir, ¿no? Que vamos a tener que organizar, nos va a tocar, digamos, hacer un business by design, nos va a tocar transformar, habilitar la transformación, ejecutar, ¿no? Pero, digamos, más allá del framework, ¿qué es el CTO, no? O sea, el CTO aquí, como comentamos, mientras el CEO se responsabiliza del qué, ¿ya? El CTO se responsabiliza en el cómo, en viabilizar la estrategia, ¿no? Como bien decíamos, hay una serie de dependencias que podemos tener, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay algunos elementos que debería ser responsabilidad de un CTO, ¿no? Primero, generar un landscape tecnológico pues estable, escalable, gestionable, ¿no? Cuando hablamos de estable, pues una solución, un landscape tecnológico que asegure no solamente la continuidad de la operación, ¿no? Sino adicionalmente nos permita ir evolucionando, digamos, en esos saltos incrementales que es parte de nuestra hoja de ruta, ¿no? Gestionable, porque es importante que sin duda, digamos, tenga los métodos, tenga las habilidades, tenga las funciones, tenga las mediciones necesarias de monitoreo que ayuden a que finalmente la empresa evolucione, ¿no? Tengo un liderazgo informado clarísimo, ya esto es fundamental, o sea, de hecho, este liderazgo informado o sea, y creo que lo vamos a ver ahora, no estoy segura si estamos sí, bueno, que es justamente cuáles son los círculos en los que un CTO tiene que moverse intencionalmente, ¿no? Porque el CTO necesita tener un círculo de conocimiento claro, ¿no? O sea, participar de asociaciones, participar de congresos, ¿dónde? ¿Qué congresos? ¿Qué asociaciones? Círculos de otros CTOs adyacentes que nos pueden proporcionar también información interesante, ¿no? El CTO tiene que trabajar mucho en el aspecto de relacionamiento, ¿no? Tiene que finalmente y liberar el verdadero valor de la plataforma, pues sin duda generar confianza operativa, o sea, un CTO que solamente vive apagando incendios, digamos, hay que ayudarlo, ¿no? O sea, tiene que repensar qué es lo que está fallando como causa raíz en su landscape tecnológico, ¿no? De repente, incluso le tocará, estamos en una reunión ahora, y decía, la decisión es, ¿me caso con una herramienta World Class o finalmente decido construir? Y justamente le decíamos, mira, qué decisión para más difícil, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de soluciones. Tiene que gestionar formas creativas para aprovechar esta tecnología y finalmente desde la atracción, la retención, la formación, la evolución de la gente para que sea un equipo altamente eficiente. Entonces, como decíamos, eso tiene que ver mucho con estrategia, mucho con capacidad de ejecución, mucho con influencia y finalmente mucho con el tema de gente que piensa en gente, ¿no? Es lo que hemos visto. Ya, disculpen, es una abstracción, de repente es una abstracción que lo hemos visto muy a grosso modo. Hay diferentes tipos de CTOs, ¿ya? Ojo, yo los he llamado así, ¿ya? Pero los podemos llamar, digamos, de la manera como nos haga sentido. Un CTO pre-startup.
o sea, ojo, no significa que mi empresa sea una startup o pre-startup, no, simplemente es el nombre, ¿no? Este es el perejil de todo mole, él mete mano, ¿no? Él es el único que resuelve, o sea, no hay proceso, no hay estructura, estoy en una organización donde incluso si yo tengo que meterme a programar, si tengo que meterme a gestionar un enlace, si tengo que viajar, digamos, a la unidad operativa a resolver un incidente, pues me voy, ¿no? O sea, este normalmente está tomando decisiones técnicas y lamentablemente cuando estamos 100% metidos en la operación, en la ejecución, no tenemos tiempo para pensar, ¿no? Entonces está muy metido, ¿no? Y solamente él sabe cómo se hacen las cosas, o sea, hay poca gestión del conocimiento, mucha dependencia técnica con ese CTO, ¿no? Hay muy pocas personas alrededor, pero es el que centraliza el conocimiento, ¿no? Luego le he llamado el Tech Expert o el Startup, ¿no? O sea, ya la empresa ya maduró un poquito, ya, digamos, la empresa está creciendo, ¿no? Ahí todavía en su departamento hay mucha rotación, no hay gente, o sea, el conocimiento se está difuminando fácilmente. De hecho, ya hemos evolucionado algunas plataformas, de repente ya estamos en la segunda o en la tercera versión, no lo sé, pero han habido algunos cambios. Gastamos más de lo que entra, ¿no? Y siempre tenemos ahí el consejo que nos habla y nos dice, ¿no? Y ahora, o sea, ¿cuándo, no? O sea, ¿cuándo tenemos finalmente esos retornos que habíamos tanto esperado, no? Y las características del landscape tecnológico parecen cambiar todo el tiempo, ¿no? Entonces, y también pasamos a un CTO establecido, ¿no? Ya la empresa es una empresa más madura, ¿no? Ya la plataforma tiene sus buenos años, digamos, ha ido evolucionando, ya hacen mejoras incrementales, hemos implementado SAP, hemos implementado Salesforce, hemos implementado Dynamics, hemos implementado Adobe, cual fuese la decisión tecnológica, pero ya tenemos varias heridas de guerra de la evolución tecnológica y además hemos ido avanzando en ciertos niveles de madurez, ¿no? Todavía no estamos, digamos, todavía un puñado de personas son las que mantienen el ritmo, pero no todas, digamos, están tan acompasadas. Luego, todavía no se identifica la dependencia tecnológica, en algunas sí, en otras no, pero lo que sí todavía no hay mucho, no hay formalizado, falta de políticas, hay falta de procedimientos todavía, hay oportunidades de estructura, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros podríamos entrar, digamos, a lidiar con alguna de estos estadios, ¿no? De hecho, el último estadio es el estadio donde ya, pues, el CTO es un ente que tiene un ecosistema integrado, ¿no? Donde, digamos, todo está, que normalmente eso se da en las organizaciones que son más multinacionales, ¿no? Que donde el rol del CTO, digamos, es un tema básicamente donde se jalan hilos porque corporativamente ya se han establecido los roles, responsabilidades y no podemos pasar la línea, ¿o sí, ¿no? Entonces, pero hay diferentes niveles y a cada uno de ustedes, como decíamos, los que ya están en el reto o aquellos que están madurando en el rol o aquellos que están por dar el salto, ya de repente se pueden ubicar dónde es que consideran que sus organizaciones pueden estar, ¿no? Em, Dice, normalmente el CEO es el gerente general, el CTO vendría a ser el gerente de tecnología. Podría ser, o sea, hola Samuel, ¿cómo estás? Normalmente, digamos, el CTO se encarga de toda la gestión tecnológica ya de la organización, ¿no? Como bien decíamos, es el responsable de la gestión tecnológica de la organización. Lo que ocurre también es que lo que antes era el rol de gerente de TI que abarcaba todas las dimensiones punta a punta, ya ahora se ha ido distribuyendo, ¿no? Se han ido distribuyendo esas capacidades. Antes el gerente de TI veía todas las capacidades, datos, infraestructura, digamos, ahora esto se ha ido de alguna manera distribuyendo. Ahora hay un CDO responsable de datos, incluso también hemos visto estructuras donde el CDO le reporta directamente al CEO, en algunos está debajo de alguna unidad o de alguna función clave, ¿no? Y el CTO es el responsable, digamos, de la capa tecnológica, o sea, del landscape tecnológico per se, ¿no? En el caso de la industria de consultoría y construcción de infraestructura e ingeniería civil, ¿cómo podría influenciar el CTO? ¿Y esta posición podría ocuparlo un ingeniero civil o está limitada a profesionales ligados a informática? Fíjate que nos hemos topado, Iván, con muchas sorpresas. En el campo de la construcción hay mucha tecnología. Ya hay mucha tecnología. Justamente hace un tiempo cuando hicimos el índice de madurez e innovación, yo estaba trabajando en ese momento en una Big Four, nos topamos con la sorpresa, ya nos topamos con la sorpresa
que en el campo de tecnología había eje de tecnología para asegurar, digamos, el sostenimiento de ciertas estructuras, ¿no? Para asegurar incluso cómo es que había, cómo es que el material, yo no conozco los aspectos técnicos, pero cómo el material, digamos, estaba realmente al estado que queríamos estar cuando se realizaba una construcción. El tema, por ejemplo, de eficiencias y manejo de waste, de desperdicios, es fundamental. El tema, más allá del tema de monitoreo y gestión, de hecho hay unas soluciones muy ad hoc en el mundo de la construcción. Y por otro lado, todo lo que es la computación espacial, ¿no? O sea, yo creo que ese mundo está súper disrumpido, ¿no? Cada sector tiene sus desafíos. ¿Que puede ser liderado por un ingeniero civil? Pues claro. O sea, yo he visto casos que incluso hay algunos CTOs que vienen del campo de, por ejemplo, la administración, pero como eran personas que siempre se sintieron tan atraídos por la tecnología, comenzaron a seguir ciertos cursos de especialización y bueno, fueron adoptando y más. Recuerden que el conocimiento es 70-20-10, ¿no? O sea, la carrera o lo que estudiamos en las universidades no nos define, realmente representa el 10% de nuestra trayectoria, ¿no? Luego lo otro viene a ser aquello que aprendemos de forma guiada y el 70% es lo que finalmente aprendemos en la cancha, ¿no? Entonces, yo creo que, yo recuerdo que hay varias sorpresas en roles tecnológicos que finalmente se definieron por la evolución que nos fue tocando durante el camino. No sé si con eso he respondido, pero, pero sí, o sea, lo veo perfectamente factible, ¿no? A ver, disculpen, me pasé un poquito. Em, sobre, perdón, nuevamente me fui, ¿ya? Sobre las 10 mejores cualidades, o sea, de hecho, acá hablamos de tener un development background, ¿no? Un background tecnológico, un background de desarrollo, alguien que pueda entender los aspectos técnicos de la plataforma, ¿ya? Pero también importante que tenga un business management e importante que pueda gestionar procesos y que pueda hacer, pueda cumplir objetivos, ¿no? Entonces, cualidades, ¿no? Liderar, inspirar, no falla. O sea, tiene que ser una persona que genere mucha influencia, ¿no? Debe ser looks far down, o sea, mirar so far, o sea, mirar hacia adelante y ser capaz de volver y operativizar aquella visión, ¿no? Tiene que comunicar de una forma segura, sí, ¿no? O sea, tiene que tener mucha firmeza porque va a tocar tomar decisiones difíciles en el rol. Va a tocar, digamos, que, por ejemplo, en una empresa donde finalmente prime la eficiencia, esto ocurre pues normalmente en las mineras, ¿no? Donde la eficiencia es clave finalmente para generar los rendimientos, etcétera. Va a tocar tomar decisiones difíciles, ¿no? Y hay que saberlas transmitir. Escucha a su director ejecutivo todo el tiempo. O sea, esto sí, gente, es fundamental. O sea, yo tengo que estar, o sea, con mi consejo, con mi CEO, con mi junta directiva, o sea, tengo que estar sintonizado y alineado y entregando lo que ellos necesitan, ¿no? Tiene que estarse manteniendo actualizados on top, o sea, tiene que estar, como decimos, disculpen que utilice el término, pero up to line, o sea, tiene que estar sobre la línea tecnológicamente, o sea, nosotros recordemos que nuestra mayor cualidad es ser los advisors de ese cómo, ¿no? Y ser los visionarios de eso, ¿no? No tener miedo a fracasar, pues no, o sea, normalmente nosotros nos toca disrumpir, normalmente yo he visto discusiones importantes entre las áreas de riesgo con justamente el responsable, el CTO, o sea, y sí, pues porque somos los que generalmente disrumpimos, ¿no? Entonces, no intenta hacer todo por sí mismo, eso nos va a llevar directamente al fracaso, nos va a meter mucho en la operativa y finalmente nos va a distraer de hacer las reflexiones que es importante que un CTO se las haga. Sabe que no es la persona más inteligente, al contrario, ya yo creo que aprovecha las capacidades de las demás personas, eh, sobre todo hace las preguntas correctas, ya, o sea, sabe extraer esto de ese equipo y además tiene confianza de reconocer y dar crédito, digamos, para esto, ¿no? Y obviamente la visión de poder comunicar y poner en práctica, demostrar, digamos, su capacidad ejecutiva. Entonces, ¿por qué es importante esos
primeros 90 días, primero tenemos a la organización expectante de lo que vamos a hacer. Estamos ante los ojos de todo el mundo viendo cómo finalmente vamos a resolver todo lo que ellos, digamos, tienen en su backlog, en su estrategia, etcétera. Entonces, nos van a observar y nos piden también quick wins, un cambio rápido, long hanging fruits, como queramos llamarlo, pero necesitamos también victorias tempranas. Nos tocará priorizar, ¿no? Y sin duda va a haber muchísimo que hacer, ¿ya? ¿Varía según la organización? Sí. Y según el nivel de organización, también, ¿ya? O sea, ahí van a ver algunos, vamos a ver algunos ejemplos de estadios, ¿no? En el caso de los riesgos, un plan no estructurado, sin duda. O sea, digamos, nosotros cuando armemos este plan de nuestros primeros 90 días, tenemos que evitar, caer en, o sea, generamos mucha desconfianza. O sea, en esos 90 días tenemos que estar, y les voy a dar las pautas acá, dispuestos a observar, aprender, reunirnos con quien nos toque reunirnos en cada estadio. Acá yo les traigo un ejercicio de recomendaciones con todos esos staff, no solamente de negocios, sino también staff tecnológicos, o sea, gente que nos van a dar algunos insights importantes, ¿no? Entonces, aquí, en este gráfico, ¿ya? Em, Ojo, si ven todavía no les he hablado de tecnología ni de hypes, no les he hablado de, oye, qué es lo que se va a venir en los primeros 3, 6 meses. Justo hace poco salió el radar de Gartner, ¿no? Donde decía, oye, ya estamos, o sea, y claro, siempre tenemos que estar, digamos, abrazando lo que se viene, abrazando lo que se viene, ¿no? Están informados. ¿Con quiénes nos deberíamos reunir? Con los responsables, con los chief officers, sin duda, el COO, el CFO, todos los chief officers, o sea, con todos ellos tenemos que tener una rutina de contacto con todos los VPs organizacionales claves, sin duda. Oye, Eli, tenemos que hablar con sin duda el comercial, sin duda el de supply, sin duda el de gente, sin duda el de legal, sin duda el de marketing, ¿no? O sea, tenemos que recabar todas las expectativas. Tenemos que demostrar, digamos, ese liderazgo tecnológico y también tenemos que, o sea, hablar con todas las cabezas clave de este equipo que yo estoy asumiendo, ¿no? Esa estructura que estoy asumiendo, tengo que reunirme con las 3, 4, 5 personas claves, ¿no? En esos primeros 30 días, ¿ya? Y adicionalmente con los assets claves, esas personas tecnológicas claves, que créanme gente, o sea, son power holders, o sea, son personas que aunque no tengan el título, incluso, ojo, hay power holders tecnológicos que no necesariamente están en el equipo que voy a administrar como CTO. Entonces tengo que saberlos diferenciar y escucharlos. Aquí, bueno, importante que tenga claro, digamos, todas mis torres, o sea, oye, voy a comenzar a informarme de todos estos elementos, tema de redes, tema de seguridad, mi landscape en términos de cuáles son mis servidores de misión crítica, cuáles son los temas de base de datos, desktops, o sea, digamos, acá me comienzo a informar de todo mi landscape, ¿no? O sea, cada una de mis torres, digamos, las voy a entender. Y también clave en estos primeros días entender cuáles son mis palancas de budget. Oye, ¿cuál es el budget? ¿Cómo está distribuido? ¿Cómo lo manejo? ¿Dónde están mis principales inversiones? ¿Dónde ha sido? A ver, quiero ver un poco los presupuestos de los últimos 3 años, cómo se invirtió la tecnología, qué soluciones hemos adquirido, temas de licencias que es tan importante, ¿no? On-premise, cloud, lo que tengamos, ¿no? Entonces, entender, digamos, esa distribución toda la parte de project intake, oye, cómo están los proyectos, cuáles son mis proyectos claves, ¿no? Cómo está mi portfolio management de proyectos, o sea, quiero ver cómo están estadios, entender aquellos que están en zona de riesgo, entender aquellos que de repente, pues necesito pues intervenir de alguna manera, ¿no? Toda la parte de la estrategia del technology planning y finalmente también reconocer, oye, mis acuerdos de servicio, ¿cómo están? Mis SLAs, ¿no? En términos de infraestructura, en términos de datos, en términos de mis servidores, ¿cómo estamos? Ya en los días 30 ya intervienen otras, o sea, entre el 30 y el 60 días ya tengo otra agenda, ¿ya? O sea, en esa agenda me voy a reunir con ya no solamente los VPs, sino con los directores de negocios,
Me voy a reunir con el staff técnico, el middle level de mi equipo, ya, o sea, ya comienzo a establecer ciertas rutinas y también ya me reúno con mis contratistas, con mis vendors más importantes, consultores clave, gente que de alguna manera ha estado relacionándose con mi organización, ¿no? Algún landscape, sí, el tema de rotación de estaciones de trabajo, el tema de identificar y entrar al detalle cuáles son las aplicaciones core, lo mismo las del back, lo mismo los niveles de subcontratación que manejamos. Si se dan cuenta, quienes manejan ITIL más o menos son las torres ya que administramos. Ya no solamente veo la foto, digamos, del éxito del budget, sino ya veo también el seguimiento del budget, ¿no? O sea, oye, ¿cómo es? ¿Cuánto es CAPEX? ¿Cuánto es OPEX? Y cuéntame acá, ¿y cómo estoy? ¿Cómo van nuestros controles? ¿En qué nos hemos excedido? ¿Qué estamos desinvirtiendo? ¿Por qué? Porque hay eso, ¿no? Y bueno, hay unos elementos más, ya no solamente veo los acuerdos, sino veo también el seguimiento, cómo hemos ido evolucionando, dónde están mis puntos de dolor, cómo está gestionando la performance management de mi equipo y a mis cuadros de mando más importantes, ¿no? Y entre los días 60 al 90, ahora sí, ya tengo reuniones recurrentes, ya tengo ese CEO networking, lo que hablábamos. Oye, a ver, quiero saber cuáles son las personas que están influenciando mi entorno, ¿no? Y no solamente de mi industria, también adyacentes, funciona, o sea, funciona, mis reguladores, ya tengo reuniones con mis principales proveedores, o sea, ya, digamos, todos los temas de contratos, previsión de la capacidad, todos esos temas ya los tengo, digamos, on board, ¿no? Y adicionalmente ya hago un análisis de brechas, ya estoy estableciendo algunos planes de acción, ya hago una planificación estratégica, gestión del cambio y finalmente incorporo algunas mejores prácticas, ¿no? Entonces, como veíamos, ese era un one page. Algunos elementos importantes, ya temas principales, como decíamos, hay que investigar. En los primeros 30 días hay que investigar a nuestros stakeholders clave. Ojo, hay que preparar cuidadosamente las preguntas. Estamos en los primeros 30 días. O sea, lo que digamos, lo que hagamos está muy observado, ¿no? Ser una esponjita, ¿no? Hay que escuchar, hay que escuchar, y hay que escuchar y hay que observar, ¿no? Evitemos, digamos, siempre, digamos, con un lenguaje muy apreciativo, ¿no? Y finalmente hacemos ya acá algunos comentarios, ¿no? Si tenemos, pues, somos expertos en alguna línea de gobierno, entonces seguramente vamos a comenzar a dar nuestras primeras opiniones, ¿no? Comenzamos a identificar esa situación actual, identificar mejoras, comenzamos a optimizar un poquito la infraestructura, digamos, van a aparecer algunos quick wins, ¿no? Como decíamos, van a aparecer algunas personas clave con las cuales necesitamos reunirnos, ¿no? Vital, ¿no? Vital y cada reunión, digamos, impacto, levantamiento de expectativas, un poco escucharlos, ¿no? El landscape, digamos, más alto nivel, comenzamos, como decíamos, a tomar control de las primeras torres y lo mismo en el tema de seguimiento de lo que decíamos, ¿no? En los middle 30 days, como decíamos, en los mediados entre los 30 y los 60 días, algunas preguntas probablemente se repitan. Ahora sí, ya hablamos de insights, feedback y plans, ¿no? O sea, ya comenzamos un poco a mirar hacia adelante y hacer algunas recomendaciones, ¿no? De hecho, ya comenzamos a priorizar, a identificar mejoras, materias de la gestión, ¿no es cierto? Vamos identificando algunos quick wins, vamos además recomendando algunos planes de trabajo, ¿no? Ya me voy metiendo cada vez más a esos espacios de la organización y además en el landscape también me comienzo a incorporar en cada una de las torres y lo mismo con la gestión, digamos, del modelo de relación, ¿no? Y en los últimos 30 días, yo ya tengo una agenda, ¿no? Ya tengo reuniones recurrentes, ya he expandido mi networking, ya estoy validando los planes, digamos, con el C-Level, ya, oye, ahora tengo mi roadmap, mira, esto es un roadmap para los 2, 3, 4, 5 próximos años, más o menos ya tengo un mapa de sitio. ¿Qué te parece si tuviéramos que empezar mañana con esto? Yo empezaría con esto, ya tengo control sobre la continuidad, siempre con una visión más de RAM para resolver la parte de continuidad y también de transform, digamos, para mirar un poquito más hacia adelante, ¿no? Escucha activa, ¿no? Hay que aprovechar ese conocimiento que se da en las conversaciones anteriores. En este momento, claro es que se priorizan. O sea, ya como ya tenemos un plan previsto, ahora hay que desarrollar ese plan de acción, hay que validar las prioridades, hay que comunicarlas, hay que generar este consenso, ¿no es cierto? Y hay que finalmente comenzar con la planificación estratégica de largo plazo, ¿no?
y anticipar todo esto, ¿no? Entonces, ya la organización, ya estamos conversando, como decíamos, el tema de la red de CEOs, de CEOs, CTOs, importantísimo, ¿no es cierto? Organizaciones similares según el panorama competitivo, reguladores, cuando trabajamos en empresas reguladas, dígase bancos, dígase minería, dígase energía, ya es súper importante el manejo de esas relaciones, ¿no? Y como decíamos, al inicio, ya estas capacidades van cambiando, ¿no? Primero, los primeros días estamos muy, digamos, en gente somos heavy porque estamos mucho en reuniones, levantando, conversando, ¿no? Estableciendo esos vínculos, esos modelos de relación. Todavía en el landscape como tal tecnológico y en los procesos me voy liviano, ¿no? Porque lo que más me interesa en esta primera etapa es capturar las relaciones. En los middle 30 comenzamos ya, digamos, a la gente, a esas relaciones, igual tenemos una agenda importante, pero ya comienza a intensificarse, digamos, las capacidades del landscape. Finalmente los procesos lo mismo. Y en los últimos 30 ya es un proceso mucho más estructurado, ¿no? El landscape ya está entendido, ya tenemos un plan de acción, un plan de largo plazo y finalmente procesos heavy, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos según nuestra experiencia? Dice nuestra experiencia relacionamiento, o sea, importante que este CTO se relacione con otros clubes de networking, que participe de asociaciones de profesionales de tecnología e información, o sea, que esté, digamos, observando cómo son esas tendencias, comportamientos, ¿no? Mesas redondas ejecutivas, finalmente, y con muy buenos advisors, ¿no? Entonces, algunos takeaways para que nos llevemos, ¿ya? Normalmente esta sesión es una sesión más larga. De hecho, lo que generamos son algunas dinámicas, porque nos encanta, digamos, escuchar. Porque, por ejemplo, alguien me comentaba y me decía, Eli, mi ruta fue algo diferente, ¿no? Realmente yo llegué y prácticamente tuve que llegar a apagar fuegos porque fue un cambio abrupto que tuve que hacer cuando tomé, digamos, el rol. Sin embargo, mi ruta es diferente y escucharlo es muy rico, ¿no? Entonces, esas interacciones nos añaden mucho valor. Entonces, velamos por el futuro actual a largo plazo del landscape tecnológico, es nuestra responsabilidad. El CTO cambia según la etapa en la que, en la que nos encontremos, recuerden el pre-startup, el startup y finalmente el establecido, ¿no? Y va creciendo y las necesidades y el perfil del CTO es diferente, ¿no? Los primeros 90 días son claves, o sea, nos van a pedir o sea, resultados desde los primeros días, sin duda, ¿no? Entonces tenemos que tener esa cabeza bimodal de estrategia, raya baja y ejecución, ¿no? Y importante que el CTO también sea gente que no solamente piense en el activo tecnológico, sino sobre todo en el desarrollo de capacidades justamente de este equipo, ¿no? Entonces, em, eso es más o menos lo que sé que ya estamos casi por terminar, ¿no? Ujú. Pero Sí. más o menos es un poquito, disculpen, es un poco el resumen de nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos podido recoger, ya, pero no sé, ahí la idea es ir, y lo que vemos durante ese primer módulo es, ahora sí, en este camino, cómo les vamos adhiriendo, digamos, las capacidades y habilitadores que ustedes necesitan para el éxito del rol, ¿no? Muchas gracias, Eliana, por la presentación. Vamos a darle un espacio a Angélica Mendoza, que nos va a dar algunos detalles comerciales y regresamos en caso de que queden algunas preguntas en el aire. Bien, Angélica, adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches, Lady. Gracias también a la experta Eliana por la clase maestra de esta noche y a todos los participantes por conectarse. Mi nombre es Angélica Mendoza, asesora comercial y tengo a cargo el programa. Ahora paso a complementar un poco a detalle parte del programa, ya mencionado también por la experta, a quienes buscamos profesionales de rubro de tecnología que tengan una comprensión sólida de la estrategia de la organización donde laboran, como también coordinadores, jefes y gerentes de TI
que quieran desarrollar conocimientos en la gestión estratégica y técnica de tecnologías de la información. Continuamos con qué aprenderán dentro del programa. Comprender y aplicar conceptos de transformación digital, fortalecer sus habilidades de liderazgo y gestión de equipos de tecnología, impulsar la innovación y el desarrollo en la organización a través de la incorporación de la tecnología, como también implementar una estrategia basada en la tecnología. Para informes e inscripciones, precisamente yo a partir del día de mañana me estaré comunicando con cada uno de ustedes. Por conectarse al evento se les está activando y manteniendo el descuento especial todavía hasta cierta fecha. La inversión sin el descuento es de 11.600 soles. El inicio de clase ya es este 20 de mayo. La modalidad es online en vivo y el horario que estamos manteniendo es martes y jueves de 7 a 10 de la noche. El día de mañana, si tienen alguna consulta adicional que no la puedan hacer ahora la experta, con mucho gusto la pueden hacer. Aquí tienen mi WhatsApp, mi correo si quisieran alguna consulta adicional. Y ahora continuamos con la experta Eliana para que puedan seguir formulando las consultas que tengan en este momento. Gracias y que tengan buenas noches. Gracias, Emily. Gracias, Angélica, por tu participación. Ahora sí, chicos, cualquier consulta que tengan, Eliana está a su disposición para responderla en estos minutitos que nos quedan. Por favor, dejen sus preguntas por acá, por el botón de preguntas o respuesta o a través del chat para ser respondidas tanto por Eliana o por Angélica si es algo comercial. Sí, bueno, vamos a trabajar tema de datos. Ya justamente vamos a tener unas demostraciones con herramientas como Salesforce, por ejemplo. Vamos a, en el módulo, en el segundo módulo, que es el módulo más tecnológico, vamos a experimentar con algunas soluciones de blockchain también. Em, Vamos a experimentar también con soluciones de automatización, porque hay todo un track de automatización que también está bien potente. Vamos a, bueno, datos, que ya lo he mencionado. No sé, no soy 100% segura, pero bueno, sobre inteligencia artificial y AI creo que también hay información importante, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que esas son las soluciones que se van a explorar. No sé si se me escapa alguna. No te preocupes, Eliana. Tengo otra pregunta. Bueno, creo que en tu presentación lo dejaste claro, pero igual para tenerlo con mucha más claridad. ¿El programa tiene como objetivo ser práctico o teórico? Buen punto. El enfoque es pragmático, o sea, es muy pragmático. Ya, lo que pasa es que recuerden que nosotros tenemos una mirada muy de ejecución, no muy de operativizar soluciones. Ya, pero más que teórico, a ver, sobre programa, este, más que teórico, digamos, vamos a traer información de sectores. Van a haber varias clases, ¿no? Hay unas que son muy prácticas y hay otras clases que también vamos a dar algunos conceptos, frameworks, modelos de referencia. Entonces, el estado del arte del programa, como lo diseñamos, justamente considera ambos elementos. Perfecto, Eliana. Tengo otra pregunta de Enrique Ortiz. ¿Qué formación, requisitos se necesita? Em, Saben que en términos de formación, esto de repente lo puede confirmar el equipo de UTEC, ya, o sea, entiendo que se necesita para el programa o para el rol de CTO, no sé si Enrique, Sí, si sí, Angélica, ¿será que nos puedes apoyar más que todo con el perfil, si tienes conocimiento del perfil, para tener una idea más clara de esta pregunta de Enrique? Sí, sí, en realidad es dirigido para profesionales del rubro de tecnología. Pueden ser coordinadores, jefes, incluso gerentes de TI que quieran desarrollar, digamos, conocimientos en la gestión estratégica y técnica de tecnologías de la información. Perfecto, Angélica, muchas gracias. Está Paulo bien. nos comenta, ¿qué conocimientos o curso debo adquirir para postular a un cargo de CTO? O llevando el programa ya estaría apto para el cargo. Soy arquitecto de soluciones y on-premise. yo creo que el programa, con todo el contenido que tiene, va a setear, digamos, el conocimiento necesario, indispensable que debería tener un CTO. Ya, o sea,
sin duda, ¿no? O sea, cuando nosotros nos reunimos con un CTO, digamos, esperamos que cuanto menos, digamos, pueda tener conocimiento de esto, ¿no? Y por otro lado, ojo que también el enfoque pragmático es importante, o sea, también, digamos, haber ejercido, tener cierta experiencia nos ayuda sin duda, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta, Eliana, de Cristian. ¿Cómo participa el CTO en el cambio de la cultura de la organización? Buena Uf, pregunta. y sí, muy buena pregunta. A ver, primero, que es el que habilita, ¿ya? Entonces, es el que permite, digamos, demostrar que tiene, finalmente, ¿qué es la cultura? Es aquello que hacemos cuando nadie nos mira, ¿no? O sea, esa es la cultura, ¿no? Entonces, cuando no nos miran nuestros jefes, etcétera. Entonces, cuando tenemos una cultura que sea orientada a resultados, etcétera, el CTO, teniendo un CTO pues que habilita canales digitales, teniendo un CTO que habilita, digamos, un landscape tecnológico que demuestra que esto se puede viabilizar, esto también ayuda a que la cultura, digamos, sea una cultura pragmática. De otra forma, también, cómo participa acompañando, yo creo que cuando el CTO, una de las funciones con las que tiene que colaborar estrechamente es con la función de gente, ¿no? Y tiene que ayudar a habilitar soluciones en términos de gestión de personas, ¿no? A lo largo del punta a punta, que ayuden que también la información de las personas se viabilice punta a punta, ¿no? Y creo que eso también es un facilitador de la cultura. Gracias, Eliana. A ver si nos queda alguna pregunta más por responder antes de finalizar. A ver, tenemos una pregunta de Joel y con esto cerramos. Soy CTO de una startup con base en Estados Unidos. Tengo un equipo distribuido en varios países. Durante el programa se abordarán tópicos de internacionalización, cadenas de suministro, legislación, manejo de equipos distribuidos. Mi referencia siempre ha sido empresas locales y latinoamericanas y me interesa aprender cómo se mueven los CTOs en el mundo. Sí, totalmente. Bueno, creo que hay una sesión donde justamente hablamos de las estructuras, de cómo se manejan los CTOs, ya como es el gobierno ya más interno, ya si bien es cierto, digamos, tópicos de internacionalización per se, ya, pero tenemos un caso, ya hay un caso donde hablamos de una multinacional, no necesariamente una startup, sino es una multinacional establecida y la forma como está gobernada, ¿no? O sea, hay algunas funciones más federadas, ya hay unas funciones más federadas que están más centralizadas, digamos, para facilitar la toma de decisiones y también tener un monitor cross, ya, y hay también ciertas autonomías que se da, digamos, a este CTO dependiendo de, ¿no? Entonces, ese caso lo tocamos, pero mira que sí, Joel, yo creo que nos das una idea riquísima en otro stage, ¿no? Que de repente eso nos puede retar a generar un contenido también ahí que puede ser interesante. Lo tenemos para una, digamos, multilatina que está establecida, pero creo que podríamos hacer el twist sobre una startup. Perfecto, gracias Eliana. Bien chicos, con esto vamos a dar por finalizada la clase maestra. Gracias Eliana nuevamente por enriquecernos en esta hora con tanto conocimiento importante. Angélica, gracias también por participar y los invito por favor a completar la encuesta de satisfacción que les estoy enviando en este momento a través del chat. Y con esto, bueno, simplemente ingresen, completen la información y esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Eliana, Angélica. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Gracias. Muchas gracias. Un gusto conocerlos.